Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy vamos a hablar de eso. Exactamente y precisamente vamos a hablar de la memoria. Vamos a hablar del registro, de esa memoria, de ese registro secreto, de esa memoria de las dimensiones, de ese acásico. Ese es el tema de hoy. Vamos a hablar del ki, del chi, del prana elevado, del ADN, del aura, de las neuronas. Vamos a hablar de la memoria del alma en el cosmos. Porque es que la memoria abarca el cosmos. Y es un tema bomba, es un tema importante. Miren, tengo que comenzar por hablar de ese prana y de un prana elevado. Una sustancia, una esencia, verdaderamente es un algo no definido, que le han dicho éter, prana, chi, ki. Akasha es un término sánscrito. Eso que nosotros conocemos como registro acásico es un término derivado aquí de Occidente. La palabra acásico no tiene una traducción, no es original del sánscrito, sino es derivada de esa palabra, pero es una acomodada nuestra en Occidente. Entonces, tenemos que entender que ese término acásico es una palabra nueva que reúne un registro, una memoria, pero no es una memoria lineal del mundo material. No, ese registro acásico comprende toda la memoria humana, la memoria de la naturaleza y la memoria del cosmos. Es un tema complejo, grande. Ahora, nosotros desconocemos y por eso estos videos y esto se llama memoria ancestral, porque nosotros debemos tener conciencia de eso. Está escondida a nuestros ojos y a nuestra conciencia, pero son memorias impresionantes, memorias de todas las dimensiones. ¿Por qué el olvido? Esa ha sido una pregunta recurrente que se las voy a contestar hoy. Existe esa amnesia humana que comenzó con la encarnación. Y comenzó con la encarnación con tomar cuerpo material, sobre todo en la humanidad hiperbórea. Comenzó ahí, después vino la humanidad de Lemuria, hubo otro poquito de olvido, después en la Atlántida, otro poquito de olvido, hasta llegar a esta humanidad, donde ya estamos como unas tapias. Pero afortunadamente existen conocimientos, y yo aquí quiero mencionar una mitología, una memoria, una mitología muy bonita, que es la mitología griega. Si ustedes la repasan, si tienen la oportunidad de leerla o de volverla a leer, ahí hay unos ríos
que tienen unos simbolismos impresionantes. Por ejemplo, el río Leteo. Ese río habla precisamente de ese olvido en la encarnación. Hay otro río muy particular, que es el río Estigia, que es ese río de la muerte o de ese estado intermedio del bardo. Y existe otro río, el río Nemóside, que es un río distinto porque es un río de luz. Es donde está el software de ese despertar. Dentro de la mitología griega todos conocemos a ese ser especial, ese señor viejo, gruñón, alto, que va en la barca con ese remo enorme, donde recoge al pasajero, le dan una moneda precisamente para ese viaje, para ese bardo de la muerte. Y curiosamente, a veces, ese viejo gruñón Caronte coge una gota de ese río Nemóside y se lo pone en la boca a ese difunto que está haciendo ese viaje. ¿Y qué pasa con esa gota de ese río de luz? Que esa persona encarna mucho más consciente, mucho más despierto. Hay cosas bellísimas de este tema de la memoria del alma en el cosmos. Y cuando hablamos de memoria del alma en el cosmos, yo tengo que decir, y ha sido mi compromiso, cosas que no han sido dichas, cosas que son complejas, que de pronto van a causar varias discrepancias, pero las memorias son de las dimensiones. Y hemos hablado de la memoria en el astral, guardada en unos cubos azules. Esa es la cuarta dimensión. En la quinta dimensión, esa memoria se guarda en vórtices y en unas esferas, unas hiperesferas infinitas. En la sexta dimensión son unos hiperespirales. Y ni qué hablar de la séptima y de la octava, que ya son dimensiones del alma. Y si seguimos subiendo a la novena, ya la novena es una dimensión donde está la memoria de la esencia humana, de la naturaleza y del cosmos. Y resulta que hay una cosa que resaltar muy importante en este tema. Y es que esa memoria tiene un atributo. Y ese atributo es que esa memoria forma parte de la malla, del tejido del Dharma. La memoria es un asunto de tejido. Este hardware o cuerpo es un asunto de tejido. El ADN es un tejido absolutamente sofisticado. Cada célula en el centro tiene un ADN y ese ADN guarda la memoria. Pero además, en ese ADN existe una unión y existe una luz que en esa malla y en ese tejido une las memorias.
las memorias de las dimensiones, las memorias humanas, de la naturaleza y del cosmos. Inclusive, Crick, que fue uno de los descubridores con Rosalind y otros del ADN, él lo decía de frente. Decía que el ADN era más viejo que la Tierra. Cada vez que un personaje de estos dice algo de este calibre, pues lógicamente que lo tildan de desubicado, de otro montón de cosas. Pero él lo dijo. Tejido. Yo he sido a través de los videos muy insistente con el tema de la red del tejido o del Dharma. Y es que el ADN es un ADN adaptado. Es un ADN para ordenar, para establecer esa conexión con otros tejidos. El agua es un tejido. Es un tejido. Es un tejido líquido. Lo mismo que lo es la sangre. Lo mismo que lo son las neuronas. Todo es tejido, todo es red. Y ese prana elevado, ese akasha, ese ki, ese chi, como le queramos decir, es tejido. Aquí, en lo físico, este tejido contiene un software que cuando este tejido desaparece, cuando esta máquina, cuando este hardware se descompone, el software se desconecta, pero se guarda y nunca se pierde porque esa memoria queda en otras dimensiones. Recordemos que el cuerpo físico es el único mortal. Todos los otros son inmortales. Y tal como es arriba, es abajo. Hay tanto que decir de esto, hay tanto que hablar de esta memoria. Nosotros tenemos la memoria enroscadita en el centro de la célula. La memoria está en el protón del átomo. La memoria está en el centro de la galaxia. La memoria está en el Sol y en el centro de la Tierra. Es una memoria vieja, es una memoria ancestral. Esos personajes que menciono yo también con tanta frecuencia, los sumerios. Ellos hablan y existen esos escritos que nosotros venimos de las 3 hélices, es decir, de un ADN, el ADN nuestro es de 2. Pero los que nos antecedieron, los que nos trajeron, ese ADN era de 3 hélices y a nosotros nos adaptaron. Y eso coincide con un crop circle, el crop circle de Chilboltin. Ahí hubo una respuesta. Para nosotros, nuestras células son unos elementos biológicos. Sí, forman parte de este tejido, de este hardware. Y resulta que cada célula, por ese ADN en su centro, es un libro de la vida. Ahí está. Todo está, todo es memoria. El centro de la Tierra es memoria. Existen unos puntos en la Tierra que ya me comprometí a hablar más adelante de ellos, unos chakras de la Tierra, que verdaderamente, ¿qué son esos puntos? Son como unos
puntos que guardan esa memoria de los tiempos. Y la naturaleza también, en esos cristales, en esa agua que es tejido, en esa sangre que es tejido. Cuando nosotros trabajamos en esa conversión energética, donde los chakras se activan, donde los chakras se despiertan, esa memoria humana de la naturaleza y del cosmos, como que se detona, se despierta una conciencia muy especial, una conciencia de todo ese recorrido, una memoria sagrada. Y ahí, en este caso de humano, naturaleza y cosmos, nosotros los seres humanos tenemos venas y arterias. El planeta tiene ríos y tiene mares. El cosmos tiene unos caminos, no los podemos ver, pero existen. Tiene unos caminos que aceleran, unas autopistas, unas comunicaciones, y también tiene unos vórtices. Todos, absolutamente todos, son conexiones y cauces de esa memoria. En ese sistema, ¿cuál podría ser el nombre? Como un sistema celestial comunicado. ¿Por qué digo celestial? Porque viene desde la dimensión más alta hasta acá, hasta esta tercera dimensión, donde hay un punto de contacto y un acceso a ese akasha, a esa memoria o a ese registro acásico, como le queramos decir. Pero, como sucede con todo tiene sus condiciones, sus reglas, su razón de ser. Y para nosotros acceder a ese registro, hay una clave que se las he repetido durante mucho tiempo. Esa clave para acceder a esa biblioteca universal, nosotros debemos convertirnos en una antena con esas dimensiones superiores, con ese origen nuestro que es superior y con ese origen nuestro que no es de aquí. Estoy hablando precisamente de acceder a esa memoria ancestral. Existe una clave, pero ¿cuál es esa clave? ¿Cuál será esa llave de entrada? Liberar nuestras ataduras que tenemos por el ego o hacer esa transformación mental y mover luz o convertir luz. Esa es la clave. Esa es la llave para acceder a esa memoria. ¿Por qué? Porque en la medida en que vamos desapegándonos, vamos haciendo ese trabajo, nos vamos liberando de las ataduras del ego y vamos moviendo luz. Se va despertando una sensibilidad que es de las dimensiones superiores. Lo mismo que siempre hablamos de la intuición superior, de esa emoción, de esa capacidad de percibir, de sentir, de oír, de ver. Porque comienza
precisamente a funcionar esas antenas. Y entonces, con esas antenas, nosotros comenzamos a conectarnos, porque se abren unos canales muy especiales y comienza a existir también una sintonía espectacular. Igual pasa con la Tierra, igual pasa con ese proceso de comunicación, con esa memoria de los tejidos, con el agua, con el sílice, con el hidrógeno, con el oxígeno, con el prana, con los cristales. Y es que cuando nosotros hablamos de mover luz, siempre la primera conexión es con la Madre Tierra. De ahí recogemos la primera energía. Y tenemos que tener clarito que la memoria comprende la condición humana en la Tierra y el cosmos. Ahora, esa memoria nuestra aquí, material, de esta tercera, el ADN. El ADN, la mitad es físico y la mitad es astral, como lo oyen. Inclusive hablan de unas partes del ADN y de otra basura del ADN. Yo creo que a eso que le dicen basura, es esa mitad astral que todavía es desconocida. Y el ADN está constituido por bases nitrogenadas. Y esas bases están unidas por unos puentes de hidrógeno. Y eso conecta totalmente la memoria astral con la memoria física. Es como esa conexión entre este hardware y el otro, porque así estamos nosotros. Y se forma de una manera verdaderamente increíble toda esa memoria de este organismo. También tengo que mencionar unas palabras bellísimas de nuestro Señor Jesús. En Juan 14, no me acuerdo del verso, pero creo que todos conocemos eso, todos, donde Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pongámosle otro sentido, otro simbolismo a esas bellas palabras de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el instructivo, la memoria y la actividad. O yo soy la vía, el registro y la manifestación. ¿Y por qué traigo a colación esto? ¿Por qué traigo a esto a colación? Precisamente por esa memoria. En esa memoria está todo. En esa memoria está el instructivo. En esa memoria está la memoria y la actividad. Todo lo que ha ocurrido desde quién sabe qué tiempos. Exactamente ahí está ese registro, esa vía, esa manifestación. Piensen en eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa llave, Akasha, ese prana elevado, esa energía convertida, esa luz movida, ascendida, metida en ese proceso. Esa es una de las claves. Ese conocimiento de esas dos vías despiertan esa espiral de luz. Y cuando eso se despierta con el trabajo mental, quedamos todos comunicados
con todos. Esa es la clave y esa es la manera de acceder. Entramos de una manera directa a toda esa memoria cósmica. Dentro de todo esto, también quiero comentar una cosita. Se perdió un poco la memoria de las secuencias de los mandalas. Miren, hoy se habla mucho de los mandalas. Y yo hablé en una oportunidad que era una tajadita de uno de esos cubos azules del astral de la dimensión del tiempo. Lo que nosotros podemos ver hoy en un mandala es una pista, es como un chismecito de algo que es de otro mundo. Y para que me entiendan de lo que estoy hablando, mi ejemplo es el siguiente. Llevamos a un niño chiquito a un paseo y después le decimos a ese niño que dibuje el paseo. ¿Será que queda exacto, perfecto y podemos casi que hacer una narración detallada? No. En ese dibujo quedan pistas de que de pronto fue al mar, de que montó en lancha, de que se bañó en el mar, de que se comió un patacón, pero son pistas. Nunca hemos logrado traer verdaderamente ese conocimiento que está concentradísimo en esa tajadita de un mandala. Se preguntarán también, queridos amigos, ¿dónde está la memoria? Aquí en este hardware, en este cuerpo, en esta anatomía. Yo los invito a que busquen. Yo los invito a que averigüen, a que chismeen. Hay casos reconocidos de personas que han perdido gran parte de la masa cerebral y la memoria está intacta. Hay médicos dentro de todo el campo de la neurociencia que han hecho toda clase de experimentos que se han encontrado con situaciones verdaderamente fantásticas y que han terminado por concluir que la memoria y la conciencia están en un espacio indefinible. Entonces, para mí y sobre este tema, esa memoria está aquí, pero también está en otras dimensiones. Quiero referirme un poco a esa memoria de la naturaleza. La memoria de la naturaleza es una memoria concentrada en grupos. Y eso ocurre, por ejemplo, en algunos puntos de la selva, en algunos puntos de los bosques. Creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver cardúmenes de peces, cientos o miles de peces que se mueven, todos en una danza, en un baile, que uno dice, ¿cómo? Lo mismo las parvadas de aves, insectos. Es una memoria concentrada en grupos. Por ejemplo, los Vedas mencionan el Tattva Prithvi. Ellos hablan de eso, de fragmentos de la esencia de la madre. Y es una memoria que guarda la tierra, los seres humanos, el cosmos, la genética. No importa, pero ahí está. Es palpable, es visible, aunque muchas veces es inexplicable.
nosotros estamos conectados, profundamente conectados. Inconscientes, sí, pero estamos profundamente conectados. Con una biblioteca terrestre y una biblioteca cósmica, nosotros los seres humanos. Podríamos asegurar que Akasha, ese prana elevado, es una enorme librería con anaqueles en las distintas dimensiones. Una librería. Volviendo un poquito a esos puntos o a esos chakras de la Tierra. Ellos guardan unas memorias también en unos espacios indefinibles. Porque existen unas coincidencias, existen unas uniones en esa malla del Dharma, que yo pienso que es a lo que se refería Jung cuando hablaba del inconsciente colectivo, con unas sincronías también, con unas uniones, con unas coincidencias, con unas referencias, donde también tenemos que entender que nuestros chakras, los chakras humanos, guardan unas memorias del alma impresionantes. Y las memorias del alma son varias. Son esos procesos de luz. Son las visiones, esas visiones interiores. Ahí se guarda el proceso y el trabajo de la transformación mental o de ese trabajo de deslindarnos del ego. Ahí también está esa sabiduría y ese origen nuestro, que no es de aquí, sino del cosmos. Este mundo, esta tierra, esta encarnación, este mundo material, es simplemente una pequeñísima parte de nuestra existencia. Pero mucho más allá hay mucha memoria y mucha conciencia. Esto es ilusión, es maya. Y como dice ese conocimiento de la India, Maya Lila, que habla de un ser supremo que se la pasa cambiando las cosas en el mundo. Y hay también que recordar ese conocimiento tolteca, náhuatl, que hay que alcanzar. El Quinam. Es equilibrio, es fuerza. Es trabajar en esa clave, precisamente porque es necesario recordar. Y cuando recordamos, recuperamos la memoria, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Los invito a que se suscriban, a que le den like, a que entren a www.gildastrauss.com, que lean, que sigan leyendo, investigando y enterándose de qué es esa maravilla que es la espirulina. Y a ustedes, queridos amigos, nuevamente gracias por estar ahí, por los comentarios, por el interés, por las preguntas, que son valiosas para mí,
porque con base en ellas yo voy desarrollando y profundizando los temas y poco a poco les voy contestando. Gracias y hasta un próximo tema y un próximo video.